promete en la porción inferior de la retina y la coroides, el cual se extiende hasta los márgenes del disco óptico. Desde la perspectiva molecular e histológica del desarrollo de copa óptica, cómo se acopla temporalmente la diferenciación de la capa pigmentaria externa con la coroide subyacente, que es vascular. Entonces, a ver, ya que está acá Andrea, ¿estás ahí? Y, Ya, y ahora dime, ya. Esto es desde la perspectiva molecular, cómo se acopla temporalmente la capa pigmentaria de la retina, que es la más externa, con la coroides que está al costado, que es la que tiene el origen vascular. La coroides es vascularizada. o como doctor Lack. O sea, la coroides, de ver, la pregunta es cómo se acopla temporalmente la capa pigmentaria de la retina, que es la capa externa, con la coroides, que está muy cerquita, que tiene origen vascular. Podría ser porque la primera creo que es la capa pigmentaria, proviene de la capa externa de lo que sería la cúpula óptica. Ajá, ya. Y, Proviene, eh, y esto se va a mantener como una sola capa de células epiteliales que van a cargar los melanocitos. Y la coroides vascular proviene del mesenquima que va a estar circundante, creo que era mesodermo, y eso mm, va a rodear a la cúpula óptica y ese tejido se va a condensar para formar lo que sería la capa vascular. Y, ajá, ya, bueno, sí, está bueno. Entonces sería la A la respuesta, ¿no? y Y entonces, para que se entienda mejor, la copa óptica, que tiene dos capas separadas al inicio por un espacio intrarretiniano, acuérdense que la capa externa permanece como una copa muy delgadita, ¿no? Y esa capa expresa pigmento de melanina, o sea que viene de la célula de la cresta, ¿no es cierto? Entonces, esa capa, ese epitelio que es pigmentario, la capa externa, también tiene una función eh, endocrina, que es liberar factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF. Eso diferencia y permite que se forme la vascularización en esa zona. Si existe pues un defecto de un coloboma, un defecto de la fusión, el epitelio no se forma en ese cuadrante y por lo tanto no recibe la señal de inducción de la VEGF y evidentemente no hay vascularidad y por lo cual hay un coloboma retiniano que se puede ver, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, esa es la manera como se desarrolla. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendieron? sí, doctor. Ya, muy bien. Eh, Vamos, siguiente caso clínico. Entonces la respuesta era la A, que era la capa externa de la copa acumula gránulos de melanina a la sexta semana de la cresta neuronal y paracrinamente libera VEGF para formar la capa coroide, ¿no? La capa. Ya. Entonces, muy bien, muy bien. A ver, un niño de 5 años es evaluado por presentar desde la lactancia dificultad deglutoria, o sea, tiene disfagia, episodios frecuentes de aspiración de líquidos, voz de tono ronco y apagado, debilidad de paladar blando izquierdo, o sea, se cae el paladar en vez de estar tenso, se cae, y un síndrome de Horner, es decir, que hay una tosis y una miosis del lado izquierdo. Horner es que el párpado se le cae y además la pupila está miótica. Al examen de la sensibilidad se documenta una abolición de la respuesta al dolor y temperatura en todo el hemicuerpo derecho. La resonancia magnética nuclear del tallo cerebral muestra una hipoplasia en la región dorsolateral de la médula oblonga, o sea, la médula oblonga, ¿qué significa? ¿Qué parte es del cuerpo, del sistema nervioso central? ¿Vuelvo? El bulbo. ¿De qué vesícula cerebral primaria y secundaria deriva la porción del tallo cerebral afectada, o sea, la médula, el bulbo, y qué componente de las placas alares se localizan en esa región? A ver, doctora o doctor Rodrigo Alexander. Justo estabas por ahí. ¿Estás ahí, Rodrigo? Sí, sería Ya, romboencéfalo, mieloencéfalo.
romboencéfalo, mielencéfalo. ¿Y qué estructuras de la Las vías trigeminales sensitivas y las espinotalámico lateral. la vía, ¿cómo es? La vía es espinotalámica. Ya, a Eh, ver. vías Esta, trigeminales sensitivas y las ¿y espinotalámico. qué respuesta cuál era? La A. Muy bien, doctor. No sé si estás estudiando o no, pero está muy bien esto. Porque el bulbo raquídeo viene del romboencéfalo que se divide en dos, ¿no es cierto? El romboencéfalo se divide en mieloencéfalo y ¿qué más? Metencéfalo. Ven, ya. Y el mielencéfalo es lo que origina el bulbo, ¿no es cierto? Ya. Pero a diferencia de la parte de la médula espinal, el mielencéfalo tiene paredes, o sea, tiene lugares laterales que se abren como si fuera, como si estuviera viéndose un libro, ¿ya? Esto hace porque la médula espinal tiene placas alares, ¿no es cierto? Placas alares, placas basales, ¿no es cierto? Eso se acuerdan de la médula espinal. Pero en el mielencéfalo, o sea, en el bulbo raquídeo, más bien se abren cuatro. O sea, no están adelante y atrás, sino están a los lados. Los cuatro están a los lados. Y entonces las placas alares que normalmente estaban atrás, ¿se acuerdan? Las placas alares están atrás, ¿no? Se ponen más laterales. Y las placas alares del mielencéfalo originan los núcleos sensitivos del nervio trigémino, que le da la sensibilidad a la cara, por eso es que no siente y también su paladar cae, y sirven de vía para la sensibilidad dolorosa, termalgesia del hemicuerpo contralateral, que vienen desde la médula espinal. O sea, una alteración ahí da un síndrome de Waldenberg que afecta la función tanto motora como sensitiva. Entonces, no se olviden que en el mielencéfalo, en el bulbo raquídeo, los núcleos sensitivos están en la parte dorsolateral. Y ese es el núcleo de la sensibilidad. Y también sirve de paso para los haces espinotalámicos laterales del hemicuerpo, o sea, la parte que viene de más abajo. Viene desde la médula espinal, sube hasta bulbo y ahí va a seguir de frente a decusar. Entonces ya saben dónde se está originando, ¿no es cierto? No decusan, disculpen, no decusan el bulbo, siguen de frente nada más. Entonces se entendió cuál era la respuesta, ¿no? Lo más fácil es saber de dónde está formándose. Con eso podían haberle sacado, porque saben que el bulbo es mielencéfalo. Pero lo demás es lo que tiene él, y lo que tiene él es tosis. ¿Y la tosis de qué nervio viene del par craneal, doctor? ¿Qué nervio par craneal provoca tosis? ¿Qué afectación de un par craneal da tosis? Doctor Rodrigo. Rodrigo, ¿estás? Sí, doctora, del nervio trigémino. El nervio trigémino es el que se encarga de la movilización. Ahora, ¿por qué el paladar está caído? ¿Por qué el paladar está? Porque el nervio trigémino también permite la motilidad ¿de qué? Del paladar. El paladar tiene un nervio específico, ¿no? Ya, sigamos, ya chicos, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿Qué me toca? Un tensor del velo, sí, está bien. Ese es el nervio. Un ratito voy a añadir a alguien que ha venido de la nada. Y no, ya lo admití, ¿no? Quien entró, lo admití. No sé quién fue. Pero ya está dentro. Listo, sigamos. Ya. Ujú. Ya. Un paciente de 12 años presenta sana, de 12 años previamente sana, comienza a experimentar mioclonías. ¿Qué cosa? A ver, como la pregunta va a ser para un... A ver, vamos a ver quién está acá. Kiara Maricielo López está. Kiara. Ken Rodrigo Riveras. Ken Rodrigo.
Ken. Ustedes entran y se quedan dormidos, ¿no? Fernando Samuel. Fernando Samuel. Fernando Samuel. Emily Rose Choque debe ser. Choca. Emily Rose. Sí, doctor, buenas noches. Primero, vamos a hacer el caso clínico juntos, ¿ya? ¿Qué es una mioclonía? ¿Qué es lo que has leído en él? ¿Qué es una mioclonía, según fisiología? Para que se entienda el caso clínico, si no, no se entiende. Mioclonía es movimientos involuntarios. Por ejemplo, cuando te vas a dormir y estás a punto de dormirte, tu cuerpo como que te levanta por- porque piensa que te estás cayendo. Pues, esa es una mioclonía, un movimiento involuntario. ¿Ya? También tiene estímulo lumínico y al tacto, asociado a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. El estudio genético ve una mutación en el gen de la cistatina B. El estudio histológico inmunohistoquímico experimental revela una degeneración masiva de las interneuronas inhibidoras de la zona intermedia de la sustancia gris medular. Es decir, en la sustancia gris medular hay, hay unas células, unas neuronas que inhiben. ¿Pero qué cosa inhiben? Entonces, ¿qué capa o zona da origen de manera indirecta a los cuerpos celulares de las interneuronas y de las neuronas de proyección que integran la sustancia gris del adulto? ¿Qué capa o zona origina de manera directa los cuerpos celulares de las interneuronas y de las neuronas que provocan que producen la sustancia gris del adulto? Doctor, a ver, dígame. ¿Mm? ¿Cómo se llama esa zona que produce la sustancia gris en el adulto, en la médula? Disculpe, doctor, a mí ¿cómo se llama? De la señal, no se lo escucho bien ahorita. Ya. ¿Qué zona qué zona o capa celular produce la sustancia gris de la médula espinal? Ya, bueno, del tubo neural, de la zona ventricular. Ya, a ver, otra vez, vamos a repetir ciertas cositas, ¿ya? El tubo neural, que normalmente tiene un solo epitelio, se va a organizar en tres capas, ¿no es cierto? La ventricular o epidimaria, que ya les dije, que es la que limita con la luz del conducto, es la que se asocia al líquido cefalorraquídeo y tiene una mitosis activa muy alta. La zona intermedia o del manto, que es la que forman los cuerpos celulares de los neuroblastos, de las células iniciales, que van hacia la zona más ventricular y de origen a la sustancia gris. Y la zona marginal, que es la capa más externa, está compuesta por axones y prolongaciones de las neuronas dendritas que se van a mielinizar. ¿Quién mieliniza el sistema nervioso periférico? ¿Quién mieliniza el sistema nervioso periférico? Célula de Schwann. Ah, ya, muy bien. Ahora, entonces, la pregunta era, ¿quién produce la sustancia gris de la médula espinal? Es la capa del manto, la intermedia. Y entonces, ¿y por qué te dan todo ese estudio? Mira, todo lo que tiene el paciente. Ataxia, mira, tiene problemas de mioclonías, es decir, liberación de arco reflejo. Dos, tiene problemas del estímulo lumínico y del tacto, es decir, de sensibilidad. Tiene problemas de ataxia y deterioro cognitivo leve. Estás hablando de, la mayoría son síntomas del sistema nervioso central, pero a nivel de su médula espinal. Entonces, lo que está pasando es que su zona de la sustancia gris está siendo atacada. ¿Por qué? Bueno, por el gen ¿no? Que tenía. Entonces, es importante saber cuáles son las capas. Entonces, chicos, yo sé que el examen va a ser complicado, pero, o sea, entiendan la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Directamente. Porque la pregunta tiene que ver con lo que ya hemos estudiado. La otra son síntomas que va a dar.
¿Y por qué les enseño eso? Porque cuando tengan un paciente en delante, no te voy a preguntar, a ver, dime los cuerpos, la zona que produce la sustancia gris en la médula. No, ustedes tienen que saber qué cosa hay, qué produce y qué síntomas tiene. Un paciente con una alteración en la sustancia gris de la médula, es decir, donde están las neuronas, el cuerpo neuronal, va a afectar en la movilidad, en la sensibilidad de, de los miembros superiores y inferiores, y también va a tener un deterioro cognitivo porque eso va a afectar también al sistema nervioso central a nivel de su corteza, ¿no? Bueno, de la sustancia gris, pero a nivel del cerebro, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante. Ahora, otra pregunta de aquí podemos saber. ¿Cómo es en relación en la médula espinal la sustancia gris? ¿Está afuera o está adentro? ¿Y la sustancia blanca está afuera o está dentro de la médula? ¿Cómo, cuál es el conocimiento que tienen ustedes? A ver, chicos, ¿está afuera o está adentro? En la sustancia gris. Chicos, ¿está periférica la sustancia gris o está central la sustancia gris? Respondan, chicos. Sustancia gris adentro, sustancia blanca afuera. Muy bien, doctora. Ahora, ¿y en el cerebro? Sustancia gris afuera y sustancia blanca adentro. No, está igual. No. La corteza es. La corteza del cerebro es sustancia blanca o sustancia gris. ¿Qué es la corteza? A ver, ¿dónde está? ¿La corteza es sustancia blanca o es gris? Gris. Gris es la corteza. Y la sustancia, digamos, el interior es blanca. ¿Están seguros? Con seguridad, chicos. Sí. Entonces es al revés, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ya tenemos el conocimiento primario, ¿no? Ya, bueno, vamos, sigamos con los casos clínicos, que son algunos. Atentos, chicos. ¿Qué más tienen que estudiar para mañana? ¿Cómo, doctor? Otros cursos. Tenemos histología. Listo. Listo, vamos muy bien. Entonces ya habrán estudiado esto, pues. Excelente. Ya, bueno. Un niño de 3 años con ceguera y sordera neurosensorial bilateral, o sea, no escucha y no ve de los dos lados, presenta una densidad ósea masivamente aumentada en todo el esqueleto, axial y apendicular en los estudios radiológicos compatible con osteopetrosis infantil por una mutación en el TCIR de la bomba de protones del osteoclasto. O sea, tiene osteopetrosis, está muy duro todo su cuerpo. El estudio histológico del laberinto membranoso revela que los canales semicirculares, la mácula del sáculo y el utrículo están colapsados y calcificados, obviamente porque tiene osteopetrosis, ¿no? Debido a un fallo en la reabsorción del calcio de la endolinfa que impide la formación de los otolitos normales. Entonces, los otolitos, que son estas células medias calcificadas que permiten tener, saber cómo estás ubicado en el espacio, uno, y tener obviamente, ¿cuál es la palabra? Ya ves, a esta hora también se me pasa la palabra. Tener, yo me olvidé la palabra. Bueno, ubicarse en el espacio, ¿ya? Y entonces, ¿de qué estructura embriológica inicial se origina el epitelio que tapiza el laberinto membranoso, sáculo, trículo y conductos semicirculares encargado de producir y regular la endolinfa? La endolinfa es ese líquido por el cual adentro de su interior están los otolitos y permiten el pasaje de la zona auditiva, ¿no? El pasaje del sonido. Entonces, a ver, doctores. Ingrid Prudencio. Sí, doctor, buenas noches. Ya, buenas noches. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde deriva
este, lo que, el epitelio que tapiza el laberinto membranoso, sáculo, trículo y conductos semicirculares, que está tan especializado que produce la endolinfa. ¿De dónde viene eso? Sería de la vesícula óptica. Deriva de la vesícula óptica, que es una imaginación de la placoda óptica, ¿no? O sea, la placoda óptica se ha imaginado y formó la vesícula, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, esto tienen que entender. El oído interno tiene un laberinto membranoso. ¿Qué permite el laberinto membranoso? La audición, y el otro, la palabra era equilibrio, ¿no es cierto? Y el equilibrio y la audición necesitan de los otolitos para poderse mantener en el equilibrio. Todo el epitelio de ese laberinto ya, deriva directamente de la vesícula óptica, lo cual, bueno, ya saben que se forma por la imaginación. Ahora, estas células, que en principio son células de ostocisto, se van a diferenciar entre sáculo, utrículo y conductos semicirculares, incluyendo el conducto coclear que viene. ¿De dónde venía el conducto coclear, doctora? Doctora, ¿de dónde venía la cóclea? ¿Va a repetir, doctor? Ay, ya ves, no me estás entendiendo. Una vez que el ostocito se forma, ya, es decir, de la placoda óptica, ya se va a diferenciar en tres: sáculo, trículo y conductos semicirculares. Y se le va a unir la cóclea. ¿De dónde venía la cóclea? También de la vesícula óptica. Deriva de la célula de la cresta neural, no te olvides. Sí, hay pocas cosas en los sentidos que derivan de la cresta neural. Una vez que se unen, ya van a formar un epitelio que permita producir endolinfa, que es una sustancia con glicoproteínas. Y esas glicoproteínas, en su interior van a estar los otolitos. Una vez que esos otolitos estén ahí, permiten la audición y también el equilibrio. La falla de eso provoca que se osifiquen, todo se osifica, y obviamente va a tener una sordera neurosensorial. No se olviden, ya, chicos. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Están Sí, despiertos? doctor. ¿No se han muerto? Muy bien, entonces sigamos con las preguntas, por favor. Ujú. Ya, ya. Un recién nacido presenta una masa de gran tamaño fluctuante de coloración azulada en la órbita inferior derecha, ya, la cual empuja el párpado hacia afuera, o sea, tiene un exoftalmo. Al realizar un examen minucioso bajo anestesia, se constata que en el fondo de órbito existe un ojo rudimentario y muy pequeño, microstalmia severa, conectado directamente con esa masa quística líquida. La resonancia confirma que la cavidad del quiste se comunica a través de un defecto en la porción ventral del glóbulo ocular, directo con el espacio subaracnoideo del nervio óptico. Es decir, ese quiste se va a comunicar directamente con la región subaracnoidea del nervio óptico. ¿Qué espacio o cavidad virtual embrionaria persiste de manera patológica debido a la falla de la fusión de las capas internas y externas de la copa óptica durante la obliteración fisiológica de la hendidura coroidea? Es decir, cuando la hendidura coroidea tiene que obliterarse y pegarse la capa externa y interna, cuando no sucede, ¿qué espacio persistió de manera fisiopatológica, ¿no? ¿Cuál es el espacio? A ver, doctora o doctora, a ver, para que veas si están despiertos. A ver. Ariana Sofía Hurtado. Sí, doctor, buenas noches. Entonces, mi pregunta era, en las capas internas y externas, en un inicio hay un espacio. Ese espacio se tiene que cerrar. ¿Cuál es el espacio que permanece patológicamente abierto? Como ahí dice, el espacio intrarretiniano. Ajá, el espacio intrarretiniano. No se olviden que la vesícula óptica derivaba inicialmente inicialmente la vesícula óptica viene del diencéfalo, ¿no es cierto?
y se comunica inicialmente con el tercer ventrículo. Normalmente se comunica con el tercer ventrículo, que es justamente donde llega el espacio suranoideo. Cuando la vesícula óptica se invagina para formar la copa óptica, ¿ya? La luz se estrecha rápidamente y divide en un espacio interretiniano, el cual separa la capa interna, que es la retina neurosensorial, no se olviden, la capa interna es la retina que todos conocemos, y la capa externa, que es la retina pigmentaria, la que permite la región permite la visualización de los colores. Normalmente en la etapa temprana se tiene que aproximar y se tiene que fusionar. Si no funciona, si los bordes de, por ejemplo, de cualquier coloboma o cualquier lesión, o la presión hidrostática se eleva, pero no permite que se cierre ese espacio y obviamente se comunica el, el ojo con el ventrículo, o sea, con el espacio suranoideo, expandiéndose en forma de como se comunica con el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido que está en el tercer ventrículo entra en ese espacio y forma un quiste y no le permite que crezca el ojo, pues. Entonces por eso tiene un ojo pequeño, microftalmia, y un quiste enorme de líquido cefalorraquídeo, producto de que nunca se cerró el espacio interretiniano. ¿Se entendió, chicos? Están vivos. Cada vez hay menos gente. Sí, Se va perdiendo. Se van perdiendo. Y creo que ya dijeron, ya fue, pues ya fue. Bueno, no importa. Entonces eso es, ¿ya? A ver. Un adolescente de 16 años acude a consulta por presentar desde la infancia insomnio severo refractario a medidas de higiene de sueño habituales asociado a retraso constitucional de crecimiento. A ver, vamos a ver. Kiara Maricielo, que todavía sigue aquí. Kiara Maricielo. Leslie Maribel. Hoy no están. Luz Yanela Caruajulca. Luz Yanela. Doctor. Ya, muy bien. Pregunta, así de lo que deben saber. ¿Por qué un paciente que tiene infancia con insomnio crónico no crece? Tiene retraso del crecimiento. Porque genera poca melatonina. No, la melatonina sirve para dormir, pero ¿por qué no crece? ¿Por qué tiene problemas de crecimiento? Bueno, porque sí el sueño podría, o tiene relación, ¿no? Con la secreción de la hormona del crecimiento. Eso, ya está. Muy bien, sigamos. Los perfiles salivales de melatonina demuestran una ausencia completa del pico nocturno de esta hormona. Una resonancia cerebral de alta resolución descarta tumores expansivos, pero documenta una genesia quística focalizada en la glándula pineal, ¿no es cierto? Entonces la pregunta sería, ¿de qué porción del techo de la vesícula cerebral deriva la glándula pineal encargada de producir la melatonina? A ver, doctora. ¿De dónde deriva la glándula pineal en eso? El techo del diencéfalo. ¿Del qué? ¿Dónde hay techo del encéfalo en tu respuesta? En el... Ay, no veo. ¿No ves? ¿Cómo que no ves? Están ahí la respuesta. A ver, no, creo, voy a bajar un poquito. Ya, ahora sí. ¿De dónde deriva? ¿Epitálamo? Del epitálamo, de la parte dorsal, no del techo, porque no es lo mismo el techo del diencéfalo, ¿no es cierto? Que el suelo, por ejemplo, la bolsa de raquet, ¿de dónde llevaba? ¿Te acuerdas? ¿Del techo o del piso del ectodermo del estomodeo? Del techo. Del techo
del techo. Entonces, en cambio, la glándula pineal deriva más bien de la parte dorsal del diencéfalo, es de la parte más posterior del diencéfalo que se llama epitálamo. Si no tienes eso, ¿qué no vas a producir? Si no tienes el epitálamo, si no tienes glándula pineal, eso. Y si no tienes eso, no va a dormir. La melatonina no sirve para que pueda conciliar el sueño mediante picos, ¿no? Entonces, no se olviden eso, por favor, ¿ya? Y hay otra cosa, el prosencéfalo se va a dividir a partir del surco en tálamo, hipotálamo y epitálamo. El tálamo es la región media, el hipotálamo es la región ventral, es decir, la región más anterior, la que va a formar, de ahí va a originarse la hipófisis. Y el epitálamo más bien es la región dorsal, la más posterior. Entonces, esa es la que tiene que formarse. ¿Cuántos días? Normalmente al día 60 de la gestación se forma la glándula pineal, ¿ya? Y una vez que no tienes melatonina, lo que haces es abolir el ritmo circadiano del sueño. Ahorita algunos deben tener melatonina así elevadísima, ¿no? Porque deben tener sueño. Pero si ustedes me dicen, no, yo tengo sueño, mejor lo dejamos ahí, ustedes me dicen, tranquilo. ¿O quieren seguir? Sigamos, y ya, no importa. Sigamos. Así digo yo también cuando estoy operando, ya, pues ¿qué voy a hacer? Sigamos. Ajá, el diencéfalo. Qué feo examen. Ahí, ya me estoy arrepintiendo, pero ya fue, pues ya. Ya estamos ahí, ya estamos para adelante nomás, a mí, chicos, para adelante. A ver, vamos. Un neonato fallece a las horas del nacimiento debido a una hipoplasia pulmonar severa y agenesia renal, o sea, tiene Potter, ¿no? Al examen físico externo se aprecian hallazgos craneofaciales y sensoriales impactantes. La piel de la frente se extiende de forma continua hacia abajo, cubriendo por completo ambas órbitas, sin la formación de párpado ni de fisura palpebral. Criptostalmia bilateral. El pabellón auricular se encuentra severamente malformado y bajo y se constata sindactilia cutánea completa en manos y en pies, dedos fusionados. Sabiendo que los párpados se forman a partir de pliegues del ectodermo, relleno de mesénquima que se fusionan a la semana 8 y se separan en el tercer trimestre, o sea, los párpados recién en el tercer trimestre se pueden ver bien. ¿Qué alteración molecular global en la interacción epitelio-mesénquima mediado por el gen FRAS justifica esta fusión continua de la piel sobre el globo ocular rudimentario? Es decir, ¿por qué no se separó esa piel? ¿Por qué no se formó bien el párpado? A ver, vamos a ver. Martín Eduardo. Sí, doctor, buenas noches. Ya. Explícame, doctor, ¿por qué no se formó los párpados en este paciente? Bueno, doctor, en este caso el gen, el FRAS1, ayuda, ¿no? Lo que es la adhesión entre, bueno, el epitelio y el mesénquima, y donde su desarrollo, o sea, impide que los procesos normales de tanto de remodelación tisular, apoptosis, no se genera adecuadamente, y por eso es que no se da la correcta. ¿Y la respuesta sería entonces para ti? El defecto en la adhesión de las membranas basales epiteliales que impiden la delaminación, ¿no? Claro, ¿es cierto? Un defecto de la adhesión que impide que no haya apoptosis programada y no se separan los pliegues palpebrales, pero como ese gen también permite, el FRAS1 también está asociado a un defecto en la separación, en la apoptosis programada de los dedos, este niño no solamente se le tapan los ojos, sino también las manos tienen ese problema, ¿no es cierto? Están con sindactilia, porque el FRAS1 justamente está asociado a la separación de los dedos, ¿ya? ¿Se entendió, chicos? Chicos, ¿se entendió? Digan, sí, sigo vivo. Cada vez hay uno menos, mira. Yo cada vez que vuelvo acá, empezaron 26, ahora estamos 22.
Se están muriendo, les pasa algo, ¿no? Vamos a seguimos, ¿no? Seguimos porque no tienen fe. No tienen, qué bueno, no tienen fe. Falta poco nomás, y tampoco es que vamos a morir todos, claro. Ujú. Ya, este es un síndrome que conocen buena parte, el síndrome de Parinot congénito, ¿ya? Entonces, Parinot, ¿qué es? Un lactante de 6 meses presenta previamente normal, desarrolla hipotonía severa difusa de todo el cuerpo, hipotonía, pérdida de sostén cefálico, o sea, no puede sostener la cabeza, macrocefalia progresiva marcada, incapacidad para fijar la mirada con ceguera cortical. La resonancia muestra una difusión difusa y masiva de la sustancia blanca hemisférica cerebral con un patrón de degeneración espongiforme generalizada, es decir, su cerebro parece una esponjita, ¿ya? En la sustancia blanca. Los estudios bioquímicos demuestran una deficiencia de la enzima aspartosilasa acumulándose acetil aspartico. Sabiendo que esta es una patología leucodistrófica, es decir, una patología que altera la sustancia blanca, que, que impide la síntesis y el desprendimiento adecuado de los lípidos de la mielina central, ¿cuál es la cronología general del proceso de mielinización en el cerebro embrionario y fetal? ¿Cuándo empieza la mielinización? A ver, doctora Vivian, otra vez, a ver. ¿Cuándo empieza la mielinización en el sistema nervioso central? Doctor, buenas noches. Disculpe, no le escuché. Está muriendo ya. ¿Cuál es la cronología general del proceso de mielinización en el cerebro humano? ¿Cuándo se mieliniza el cerebro humano? En el segundo trimestre de gestación. En el segundo semestre de gestación. Y empieza primero en el cerebro. ¿O dónde empieza? Bueno, va de caudal a rostral desde el tronco encefálico. Ya. En las vías motoras, no te olvides, empieza en las vías motoras insensitivas de la médula y tallo. ¿Y por qué empieza desde la vía motora sensitiva de la médula y no en el cerebro? ¿Mm? A ver, doctora, ¿por qué cree? ¿Cuál es el cerebro primitivo de nosotros? ¿Cuál es el cerebro primitivo de nosotros? Porque el cerebro, los dos hemisferios, se considera que los hemisferios son más modernos, ¿no es cierto? Doctora. ¿Está ahí, doctora? O murió también, como todos. El tronco encefálico, El doctor. tronco encefálico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la idea que la formación del cerebro, del sistema nervioso central, la mielinización empieza en la zona donde inicialmente estaba el cerebro primitivo. En el tronco encefálico empieza hacia el cuarto y quinto mes, 16 a 20 días, a 16 y 20 semanas, siguiendo un patrón funcional sensitivo y motor de la zona más antigua primero hacia la zona más, digamos, más moderna, las nuevas, que en este caso son los dos hemisferios cerebrales. Su mielinización empieza desde el tercer trimestre y termina en la vida postnatal, ¿me entiende? Entonces, hay una enfermedad que altera ese metabolismo por una alteración, un gen, que hace que los oligodendrocitos, porque son los que mielinizan dentro del sistema nervioso central, destruyen alteran los oligodendrocitos y lo que hacen es destruir la sustancia blanca que estaba recién formada. Por eso este niño no tiene sustancia blanca. Y al no tener sustancia blanca, tiene hipotonía porque esa sustancia blanca recibe la zona motora también. Entonces, y tiene, bueno, también ceguera de origen cortical, porque en la corteza está la sustancia blanca, ¿no es cierto? ¿O no? O en la corteza no está la sustancia blanca, pero hay problemas de mielinización. Y la mielinización hace que no pueda haber, ¿qué cosa? ¿Para qué servía la mielina, doctora? Ya murió la doctora.
Para la conducción se La interpreta conducción. como Obviamente por eso es que va a tener potencia-reacción. problemas, ¿no es cierto? Ya, bueno, sigamos, es la A, está bien. Mm. Creo que nos pasamos uno, ¿no? Así, esto. Ya. A ver, un niño de 4 años es llevado a neurología por presentar incapacidad absoluta para mover ambos ojos hacia arriba de forma conjugada, parálisis de la mirada vertical superior, conservando los movimientos horizontales intactos. Al intentar mirar hacia arriba se desencadena un istmo de retracción rítmico peculiar y las pupilas muestran una disociación luz-cercanía. Reaccionan a la acomodación, pero no a la luz. O sea, acomodan bien, pero cuando le pones luz no reacciona. Cuando mira hacia arriba nada más. La resonancia revela una malformación quística benigna localizada en el mesencéfalo. ¿Qué estructuras anatómicas específicas derivadas de las placas alares del mesencéfalo, encargadas de modular los reflejos visuales corporales y los centros de la mirada, están comprometidas por esa lesión dorsal? Entonces, a ver. Ya, a ver. Odalis Charugami. Odalis, Buenas noches, doctor. ya. Para hacerla más fácil, este niño lo que tiene es que no puede, cada vez que mira, no puede mirar hacia arriba porque tiene problemas de, de alteraciones en la mirada. ¿Y cuáles son? Cuando mira hacia arriba, empieza a moverse los ojos con nistagmo, es decir, empieza a temblar. Ya, 1, 2. Cuando intentas ponerle luz a sus pupilas, no hacen miosis. Pero si quieres, si le alejas algo, hacen midriasis. Y si le acercas, hacen miosis. Se reaccionan a la acomodación, pero no a la luz. Lo que ves es un quiste en el mesencéfalo. Ahora, ¿qué estructura en el mesencéfalo permite que los reflejos visuales corporales y los centros de la mirada estén estables? Es decir, ¿qué estructura del mesencéfalo permite que tú puedas fijar los ojos? ¿Cuál Los es? colículos superiores, doctor. Sería la A, ¿no es cierto? Entonces, tienen que saber, el mesencéfalo, el cerebro primitivo, permite movimientos de los ojos, ¿ya? Ahora, tiene unas placas que están en la región anterior, basales, que están asociadas a núcleos motores. ¿Cuáles son los núcleos motores de la placa basal? El 3 y el 4. El 3 es el motor ocular común y el 4 es el... ¿Qué nervio es el 4, doctora? El patético. Ajá, pero ya, el nervio patético, pero ¿cómo se llama ese nervio? ¿A qué está inervando? El patético está inervando qué? ¿A qué músculo del ojo está inervando? ¿Al músculo recto superior o no? ¿O al músculo oblicuo o a los oblicuos? ¿A cuál es el nervio que está? El 4. Al oblicuo superior. Ya, y entonces, si hay un problema ahí, 1, como afecta al tercer par, entonces el tercer par se encarga de los reflejos pupilares, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿El tercer par se encarga de los reflejos pupilares o no? ¿O no? ¿Se acuerdan, chicos? Si el motor ocular común se encarga de los reflejos pupilares, ¿no es cierto? Eso saben. No solamente son la mirada en los ojos, sino que también tiene una función en la pupila. Pero aparte de eso, como tiene un problema en esa zona, también tiene problemas en el cuarto. Y entonces hay una lesión en el nervio cuarto. Y entonces por eso es que cuando sube la mirada, empieza a haber problemas en el tercero, porque el tercero y el cuarto están ahí, salen de ahí. ¿Me entiende? Entonces los colículos superiores justamente es la zona donde está el mesencéfalo. Ahora, los pedúnculos cerebrales anteriores no tienen nada que ver.
el núcleo rojo y la sustancia negra no tienen nada que ver, y el núcleo del nervio patético cuarto par, que sí tiene que ver, pero el núcleo no está, digamos, el núcleo no solamente está afectado, el cuarto par, está afectado el cuarto par y está afectado el tercer par, porque el tercer par está asociado a los reflejos pupilares ópticos, ¿me entienden? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, doctor. Se entiende que el reflejo pupilar es el tercer par craneal y el reflejo y la movilidad de esos ojos que no le permite subir la mirada es el cuarto. Por eso es que una lesión que tenga las dos cosas piensa siempre en patología que esté en el mesencéfalo. Las otras preguntas, porque tú puedes ver que las otras respuestas no tienen nada que ver con el mesencéfalo, y la última, que sí podría decir al nervio del cuarto par, solamente tiene el cuarto par, y le falta el otro, el tercer par. Las preguntas no están tan complicadas. Tienes que saber qué cosa hace cada par craneal nada más. Ya. A ver, vamos a ver en qué nos quedamos. En la pirámide. Este macrocefalia ya lo habíamos visto, ya la otitis. Ya. Un niño de 3 años sufre de episodios repetidos de otitis media serosa, o sea, una secreción serosa, con hipoacusia audiconductiva persistente. Los estudios rinofaringoscópicos revelan una alteración estructural en la morfología de la trompa de Eustaquio, la cual es anormalmente corta, ancha y dispuesta de forma horizontalmente, en comparación con los controles de su edad, impidiendo el drenaje fisiológico del moco de la cavidad timpánica. ¿De qué porción endodérmica, de qué bolsa faríngea embriológicamente deriva la mucosa que reviste la cavidad timpánica del oído medio y la trompa de Eustaquio? O sea, la trompa de Eustaquio, ¿de dónde está derivada? A ver, vamos a ver. A ver. Ya hay menos ya. Daira Lucía Curasma. ¿Está viva Daira? Sí, doctor, buenas noches. Muy bien, todavía sigue viva. Es de los últimos que quedan vivos acá. Mira, acá lo que está diciendo es que al niño se enferma constantemente de otitis, y cuando le hacen un examen rinofaringoscópico ven que su trompa de Eustaquio, la trompa que comunicaba, la trompa de Eustaquio, ¿qué está comunicando? Doctora. Conecta la cavidad timpánica con la nasofaringe. Eso, conecta la cavidad, el oído interno, el oído medio con la región nasofaringea. Y tiene que salir el moco que se produce desde el oído interno. Pero esta es muy corta, muy ancha y está horizontalizada. Normalmente es corta, ancha y horizontalizada en los bebés, pero el niño ya tiene 3 años y no debería estar tan horizontalizada. Y la pregunta sería, ¿de qué porción de qué bolsa faríngea deriva la mucosa que reviste la cavidad timpánica del oído y la trompa de Eustaquio, esa conexión? ¿Cuál sería? De la porción distal de la primera bolsa faríngea. De la primera bolsa faríngea. Ahí hay mucho floro. De la porción distal y proximal del receso tubo timpánico, derivado de la primera bolsa faríngea. ¿Por qué? Porque la primera bolsa faríngea va a originar huesos de la región timpánica, ¿no es cierto? Y entonces de ahí sacan lo demás, pues. Entonces la tercera individual faríngea, nada que ver, pues. El mesenquio conogénico del arco mandibular, de ahí no se forma. Y la generación profunda de la procótica, no, pues. Tiene que ser algo que produzca los huesos timpánicos, porque de ahí está saliendo, ¿no es cierto? Entonces, es solamente más tener una idea, ¿no? Muy bien. No se olviden que la cavidad timpánica es oído medio, ¿ah? Las otitis, por eso se llama otitis media, si no tenía otro nombre.
Ya. Un niño de 5 años presenta detención severa del crecimiento, enanismo caquético, o sea, es pequeño y además tiene caquexia, está desnutrido, fácil de aspecto envejecido prematuro, que es la progeria, microcefalia, fotosensibilidad cutánea y una pérdida progresiva de las funciones con hipoacusia neurosensorial, o sea, no escucha. Si es neurosensorial, es cóclea, ¿no es cierto? Y calcificaciones en los núcleos basales. Los estudios moleculares demuestran mutaciones en el gen ERCS. El daño del ADN induce apoptosis acelerada del neuroepitelio del tubo del sistema nervioso central. ¿Cómo se regula fisiológicamente el equilibrio entre la proliferación de células progenitores por mitosis simétrica y la posterior mitosis asimétrica que se dan en los neuroblastos postmitóticos definitivos? Es decir, ¿cómo yo sé cuántas células deben producirse por mitosis simétrica en relación a las mitosis que se dan posterior a esto? A ver, chicos, a ver. Si siguen vivos por acá. El Diego André Canales está. Diego André. Otra vez lo llamé y no estaba. Javier Benjamín. John Necker. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Entonces, lo que te están preguntando, como este es un niño que tiene progeria, tiene microcefalia, crecimiento y alteración en los núcleos basales, ¿ya? Tiene varias alteraciones este niño, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo tú vas a regular fisiológicamente este equilibrio que hay entre proliferación de células progenitoras y proliferación de células que ya son especializadas, ¿no? Uno que ya hace una mitosis y ya sabe dónde se va a dirigir. A ver, ¿cómo hace? Porque es la zona, ¿te acuerdas? La zona ventricular es la zona que tiene más mitosis y en la otra zona no tanto. Ya. ¿Qué pasó? ¿Se inhibió una vía? Ya, pero... Ya. ¿Qué pasó? Originalmente, ¿qué ha pasado para que deje de... O sea, transicione de ser una zona múltiple, que hace mucha mitosis, a una zona que pierde esa capacidad? ¿Qué pasó? Migró. ¿Cómo? Migró. ¿Eso dijiste, migró? Sí. Eso. Migró. La idea es que, digamos, en la zona ventricular hay una mitosis rápida, porque hay un montón de células madres. Y en la región más bien en las otras zonas del manto y de la... ¿Cuáles son las otras zonas? Zona del manto y la otra zona. ¿Cuál era la otra zona? Chicos, ¿cuál era la otra zona? Manto y... Eran 3 capas. Manto, la zona ventricular y la otra era... Marginal. ¿Ah? ¿Cuál era? Marginal. Ya. En esas zonas, el neuroepitelio va a cambiar. Va a cambiar a una división que deja de ser simétrica a ser asimétrica y le quita esa posibilidad de ser, de ser tan mitótica, a dividirse de vez en cuando nada más. Cada división celular genera una célula madre progenitora y un neuroblasto postmitótico que ya no se va a dividir. Entonces, recuerden esa parte, que en una zona se forma una célula que es progenitora y una zona postmitótica que ya no tiene esa capacidad y va a formar la célula del manto, que es importante. Por eso es que dicen que las neuronas ya no tienen posibilidad de volverse a formar una vez que se pierden, porque han migrado de un lugar a otro. Ya, sigamos, ya, chicos.
un recién nacido prematuro de 26 semanas de gestación que recibió oxigenoterapia a altas concentraciones en la unidad de cuidado intensivo desarrolla una retinopatía de prematuridad, ROP se le llama, que culmina en desprendimiento de retina traccional completo bilateral. Al examen oftalmológico se observa que la retina neurosensorial se encuentra totalmente desprendida y flotando en el espacio vitro, permaneciendo únicamente unida a nivel del disco óptico y de la hora serrata anterior. ¿Cuál es la explicación neuroembriológica de que el plano de separación tisular en los desprendimientos de retina ocurre precisamente entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, dejando este último adherido todavía a la coroides? ¿A qué se debe de que ese desprendimiento afecte la retina neurosensorial y lo divida? A ver, voy a buscar un ratito. Voy a ver quién. Que tampoco hay tantos ya. Luis Eduardo Cóndor, no sé. Luis Eduardo. Leslie Maribel Aquino. Leslie Maribel Aquino. Ya murió también. Junior Donald. No hay nadie. Todos murieron. Fernando Samuel. Voy a ir llamando a los otros entonces. Ya, a ver. Le voy a explicar ya, porque parece que ya murieron todos. ¿Por qué el oxígeno provoca que, que le da una retinopatía de la prematuridad? Porque desprende la retina neurosensorial y la mantiene en el espacio vitrio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación de que la separación tisular se da en el espacio entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario? Se debe a que este plano que está en el espacio interretiniano original, derivado de la vesícula óptica, donde las dos capas de la copa óptica no se llegan a unir mediante uniones intercelulares, sino por una apoptosis mecánica. Y el hecho es que el oxígeno actúa como separador, como un separador, y lo que provoca es que caiga la retina, que está más cercana a la retina neurosensorial, ¿ya? Y otra cosa más, esta retinopatías no solamente por oxígeno, también por prematuridad o traumas. Entonces, lo que hace el trauma, la prematuridad y también el oxígeno es que traccione la región más fibrovascular. Y obviamente la retina neurosensorial es la que se separa con facilidad y se abre otra vez el espacio que normalmente debería estar cerrado, el espacio interretiniano, que era virtual y ahora se hace evidente. Y eso se debe pues por la tracción que origina el mismo oxígeno, ¿ya? Pero también un golpe, un trauma y la misma prematuridad provoca eso. ¿Se entendió, chicos? ¿Siguen vivos? Sí, Ya, entonces, no se olviden de esa característica que tiene. Los bebés prematuros, ya, tienen ese espacio interretiniano muy débil y ante su prematuridad, el oxígeno mismo puede provocar que la estire. ¿Y de dónde se va a agarrar digamos, de dónde se va a estirar? De la zona más débil, que es la retina neurosensorial. Ya, no se olviden esa parte, por favor. Ya. Muy bien, aquí estamos. Un lactante de 3 meses con diagnóstico de síndrome de Upper presenta una marcada acrocefalia debido a craniosinestosis, o sea, todo está unido. Coronaria bilateral simétrica, hipertelorismo ocular severo, o sea, está muy cerca, sindactila ósea compleja en manos de manopla, o sea, los huesos están unidos, no hay una
no hay una membrana, no los huesos. Durante la palpación de la bóveda craneal se detecta un defecto óseo blando y pulsátil en la línea media del hueso parietal posterior. Hay un tumor ahí. La resonancia confirma la herniación del saco meningio relleno de líquido cefalorraquídeo junto con una porción del tejido del corte parietal hacia el espacio subgalial, o sea, justo es un cefalocele parietal posterior. Se ve una tumoración ahí que contiene el saco meningio y adentro obviamente tiene líquido cefalorraquídeo y también tiene pues una corteza, o sea, el cerebro. ¿Qué alteración en la interacción del mesénquima de la bóveda craneal que viene de la cresta neural y del mesodermo paraxial con el neuroectodermo subyacente, o sea, que está el hueso de las vesículas telencefálicas, explica la coexistencia de la fusión sutura ósea con las hendiduras disráficas craneales? Es decir, ¿cómo es que tú puedes explicar esta patología? Que en esa zona, solamente en la región parietal, se pueda ver las meninges. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Ya, esto se llama síndrome de Apert, por si acaso. Mira, el síndrome de Apert es una alteración de los receptores del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿ya? Y entonces lo que hace es que la, la proliferación celular ósea sea distorsionada y haya una apoptosis en las suturas y la dura madre, provocando un colapso en la inducción ósea en la región superior, en zona de donde hay máxima tensión mecánica cerebral, donde el cerebro es más tenso, es ahí donde va a haber una apoptosis, que no es una apoptosis, digamos, ordenada, es desordenada y por lo cual deja un hueco. Y entonces esto provoca APA, una alteración en el factor de crecimiento fibroblasto. Debería cerrarse todo el cráneo, pero debido a que el factor de crecimiento fibroblasto está alterado, esa zona donde hay mayor presión del cerebro y obviamente de la dura madre que está encima nada más, permite que se hernie por ahí el cerebro y sus meninges, pues, ¿ya? Es como hacer como un mielomeningocele que se abre, igualito, pero en la región superior, ¿ya? La sutura del cráneo y del cerebro en expansión permite que fácilmente se salgan las meninges y obviamente la corteza que está ahí nada más. Pero por otro lado tiene craniosinetosis, entonces está cerrándose poco a poco. Está muriendo. A ver, ¿me están entrando o saliendo? ¿O me están preguntando? No. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Ah, no, entró alguien más para no morir. Porque todavía tenemos gente acá. Ya, entonces, a ver. Uy, ¿dónde está esto? Ya, ahora sí. Ya. Listo. Un neonato de 2 semanas de vida presenta crisis convulsivas, mioclónicas, multifocales, migratorias, apnea central refleja que requiere ventilación asistida e hipotonía generalizada severa con ausencia total de reflejo del tallo. La resonancia del cerebro revela una hipoplasia catastrófica del puente cerebral. O sea, el vientre de la protuberancia está aplanado o inexistencia. O sea, acuérdense que el puente cerebral o el puente de Barolio debe tener una especie de panza, ¿no? De vientre, que es redondeado, ¿no es cierto? Ya, ese vientre está aplanado e inexistente. Eso se llama hipoplasia pontocerebelosa congénita. ¿Ya? ¿De qué vesícula cerebral secundaria deriva la protuberancia y qué migración neuronal masiva de los labios rómbicos hacia la región ventral de esta vesícula debió ocurrir entre las semanas 10 y 20 para formar los núcleos pontinos y las fibras transversas del puente? Entonces, la primera pregunta es: ¿de dónde deriva el puente de Barolio? A ver, doctora Vivian, ¿de dónde vendría el puente de Barolio?
Doctora, sigue viva. Creo que ya están muriendo ya. Doctora Vivian. Ya. A ver, Andrea. Ah, ya sí, está muy bien. Muy bien, Geraldine. Era del metencéfalo. Desde ahí, tú puedes decir que la respuesta está en la primera parte, ¿no es cierto? Metencéfalo. ¿No? Más saber qué deriva del metencéfalo es importante. Ahora, la otra parte. ¿Qué migración neuronal masiva desde los labios rómbicos hacia la región ventral de esta vesícula debió ocurrir entre la semana 10 y 20? Entonces, para formar los núcleos pontinos, las fibras transversas del puente, debe ser una migración tangencial de los neuroblastos porque tienen que ir hacia abajo. ¿Ya? Entonces ya con esto estamos terminando los casos clínicos. Chicos, me he puesto a leer, entre nosotros que somos tan poquitos, me he puesto a leer el examen. Voy a hacer unas modificaciones, ¿ya? Porque está bastante difícil. Así que voy a, ahorita me voy a meter en el examen y voy a modificar algunas cositas, ¿ya? Para que solamente sea algo más evidente, ¿no? Siento que el examen ya se fue a un punto en el que ya digo, pucha, ustedes no son neurocirujanos. Así que ahorita les voy a entrar, me voy a dar un tiempo, un ratito, en modificar este examen porque está fuertecito, ¿no? ¿Qué es neurona? No voy a pedir qué es neurona, ¿ya? Voy a modificar. Por ejemplo, en esta pregunta que les he hecho, solamente voy a preguntarle de dónde deriva el puente de Barolio, pues, ¿no? Tipo de migración, ¿de qué migración? Ah, ya, de las crestas neurales. Ya, eso no voy a tomar, olvídate. Tampoco voy a hacer así. Pero sí voy a modificar el examen porque está terrible. Está como para jalarlos a todos y ni siquiera la mitad ha venido. Después se va a quejar, ¿no? Que he hecho un examen así horrible y van a llorar. Andrea, va a venir ojo y oído solamente. No, también hay preguntas de tacto. Pero ahorita voy a revisar, chicos, porque está muy feo. Está muy feo. Había cosas que yo no veo. ¿Quiere venir? ¿Cómo que no? No. Si ustedes disfrutan con el tacto. Ahora, estudiarlo no. Pero tocarse sí. No, pues. No. Se tocan y lo estudian y lo saben. Es una como otra. Ya, chicos. Voy a modificar ese examen. Está bien feo. Pero no le digan a los demás, pues ustedes sí se quedaron. Somos 3. ¿3 de qué? ¿3 qué? Y por favor, Andrea, ríete como persona normal con un ja, 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 no con un XW, no sé qué cosa. Ya, listo. Ya, mira, Junior recién sobrevive. Le he preguntado 2 veces y nunca vino Junior. Pero bueno, ya. Me voy. Descanse. Voy a modificar ese examen. Qué horrible está. Muchas